Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Upucue Pupore. Como todos los sábados nos encontramos, sobre todo, para compartir las lindas experiencias de las familias. Ñande Upucuera, llevan esa uñandemba, esa para la jecoecuera, cómo fueron criándose gracias a papá, a mamá. Muchos que venimos del campo, del interior y que poco a poco, ¿verdad? Después fuimos llegando hasta la capital, hasta Asunción o hasta alguna ciudad importante dentro de nuestros departamentos. Umiaco y Ponajina Laña de Mandú, a mí lleva añajando millo de cuera, cómo ellos fueron forjando también su propia vida. Hoy nos encontramos aquí con una familia que ellos mismos ya se van a presentar, nos van a decir, y sobre todo también de todo lo que significa esa formación desde Dios, esa formación humana por una parte, pero no nos olvidemos de esa formación tan linda que han recibido ellos también, que es la formación cristiana. Muy bien, muchísimas gracias por recibirnos hoy aquí a su casa. Bueno, vamos a comenzar con las mujeres, como siempre. Gracias, padre, porque usted no, honra con su visita. Bueno, así entonces estamos pasando un poco por las familias, por las casas. Ahora hoy hace mí algo para que ustedes nos transmitan también de toda esa vivencia. ¿Cuántos años ustedes están celebrando ahora ya en su familia? ¿Cuántos años más ven 50. 50 años. 50 años hace que nos casamos por civil. Por civil. La religiosa. La religiosa, sí. fue completa. Sí. Bueno, allí con Milán de Herrera, muy para el si te acordás un poco de tu mamá, tu papá, ¿de qué lugar sos? Tengo Piribe Buigua. Yo la compañía era Itamonoti. Esa de Herrera, Aurora Rojas. Aurora Rojas. Ya de amarilla. De amarilla, exactamente. Roja de amarilla. Sí. Entonces de pintarle de color era. Exactamente, de colores. Está bien. Y sí. Mi mamá y eso, mi papá es de Paraguarí. Y mi mamá es de Piribebuy. Entiendo. Y se conocieron después porque mi papá dice que se fue al cuartel y trabajaba por la ruta antes. Los soldados más por la ruta de Pepe. A los famosos zapadores. Exactamente. A Pepe conocer la Jesús. O comenta hoy o se ve la cuartel. ¿En serio? A la cuenta. Sí. Entonces ya fue la tapé sin el como mañana Villaver y nada. Y después mi abuela paterna es de Paraguarí también. Paraguarí. Jala ore abuelo la Certúa Tuaeno es hijo de español. ¿Español? Español. Ya. Criollo entonces. Criollo y té. Sí. Mi mamá es de Paraguarí, de Piribebuy, el Pepe, oye cría y prácticamente upeyo como y cola a maitero y coja oreroga y jape con Itamonotín. Itamonotín. Y eso es donde en Piribebuy. Piribebuy. Sí, ¿Y cuántos hermanos? ¿Cuántos hermanos son ustedes? 9 hermanos. 3. Número 3. A las hermanos mayor, Cuimba, es Aupe y Cuñame Mete. Sí. Un solo varón. Mira, porque dice que bendito entre todas las mujeres. Y el Señor ya le llamó también hace 2 años. Omanoma. Sí, ¿Y de los 9 cuántos viven todavía? Y 8 que estamos ahora. Es lo mal que falleció. Hoy Buenos Aires, 2 de mi hermana. Sí, la primera y la última. ¿En serio? Sí, jala. 2 también están en Ciudad del Este. ¿En serio? Y el resto estamos todos por acá por Luque. Todo por Luque. Sí, por Luque. Hoy copa de Luque. Exactamente. Bueno, allí con Milán de Mena, entonces, ¿qué tal, pa? Bueno, vaya bandereras, ¿dónde vamos, Guajina? Bueno, yo soy Salvador Amarilla y Santa Elena, Guajina. Santa Elena. Pasó tanquera la usted de la... en Yambay, Valle. Pero vimos ahí. Te lleves en paso tanquera música Yambay, llevó. Exactamente. Orengo, o Manola Oresu, ya de 4 años. Pero pues están 9 mitad. 9 mitad, de 4 años. ¿Dónde está ahí la última? No, y Betty hermana de 2 años en aquella época. Sí. Upeya tú la seguía su vez. Bailan de ese así, pero yo tengo mano de parto, vaya. No, así, de parto manola se dice. De parto manola. Pues estamos en durmiendo, porque en aquel tiempo cuando ella yo le y ocupaba las comodidades. De parto manola, baila se así, se mandó a la semicina, oye, upí la carreta de la CECI, oye, Luján, Coronel Oviedo, veo carreta.
Coronel Oviedo, de Oviedo, Santa Elena. de Santa Elena. Ahí como Pepe Guara, Nahani, de Santa Elena Guay. a Santa Elena. Vamos, era la Suez. Pepe la hospital hoy. Hospital de la Ollera. Luego llegó Perú, se tuvo hacia hermano mayor de Ojuja. Carreta, ¿ves? Carreta, pues Perú, y vaya, usted. Pero hoy covedín. Hoy covedín, hace. Hola, hospital, ¿ves? Hacete. Hace te ajo, hospital más bueno. O más no, Pepe. Vamos, niño, tengo velas de eso. Hace Oviedo, ¿ves? Oviedo, ¿ves? Sí. Operar la iglesia de la Ollera, vamos. Sí. O más no, vamos a hacer, la Europa llega más. Jalo recuerdo la ore pariente en aquella época Upepe, entonces te hice tío. Upea, no, por lo visto la o prepara para y se fortuna nada completo, o Upepe y la hace su cuerpo. Exacto. Upengo la se tua umenda lleva ahí. Umenda lleva. Umenda lleva te Santa Elena Juárez. No, en Boca Yatiguare. En Boca Yatiguare. Upea la hoy llega 10 la mitad. 10 mitad, o sea 19. 19. Ahí papá y con la hermano fuera. ¿Sabes? Antes que da y papá. Pero yo confundí papá. Pero mi imita, me va a vender viendo. Imita más. Upea tu cui peor vende papá y porque o humano mi que la se madrina. Madrina se madrastra. Sí, de madrastra. Humano llega, humano descansa y está así. Humano llega, usted ve tu la mitad, gente que yo gusta la misia. Claro. Upea tiempo pues ya hay mema coape amba apoma Coca-Cola vemos con idea ahora un poco Coca-Cola. Ahora mitad de hoy. Ya. Está añadiendo ahí. ¿Tiene bebido? ¿Está como no, a ver sobre España. Sobre España. Sobre España. Sí. A usted oye pinuye la fábrica se amba po bebé. 16 años amba po la. Él allá po bebé. De todo se haya po bebé ahí. De primero amba po de obrero nato, ve años de mía manejar máquina o cargaba la producto, upei ayupi montar carga de amo 8 años viendo poder montar carga. Pero bella para que botellita de bella para. Botellita de vidrio. Sí. Upengo pe 81 ve. 81 pe orero recuerdo que tenía negocio ahí upebe para ir a veces en el condija upebe lo voy a atender hacia tu la empresa vean vapo. 81 ve o va la fábrica moñen bube. Moñen te iu pe pe tiempo pe ni cabu. Ni ca ya no pitai la ube tiempo la ñen bube. Mira un poco che. Pe te vehículo ubare vete la billetana ahí. Caru o hoye mi verdura la cueva de la mercado 4. Pe hamba ebe uta la persona la ipoyo un entonces o me cuido la gerente no sé si ahí no se llama oye para patas ahora lo aprovecha pues son contratar gente del lugar. Exactamente. Ella muy bien. Exacto. Hace 81 que hacen la Coca-Cola hija gracias a Dios se suerte porque antes de un mes hay que llegar a empresa alemana, la Siemens, línea telefónica. Se vean va pues llegar otros 16 años. A la cuenta. De trabajo en trabajo. En trabajo, 16 años. Qué bien, che. Bueno, además te mando de tu formación, la de C, la de Rumi, de abuela mía, la formación cristiana, pero hoy con la mente capilla, pero y famoso. Ma con la capilla, ore barrio, la capilla. Donde moitere y come Ciudad TV. No, compañía y estamos. Pepe Ginara, estamos. La catequesis, la primera catequesis, lo ya popete escuelita, la escuelita en la orilla ya ver los popete y la hora catequista, ore coi tiaroga. Ore con mi timbo mata tu isa. Timbo mata, pero catequesis. Timbo ven acá, que palabra de catequesis. Y las hermana mayor, la catequista. Ore con la y folleto, la y librito. Aunque 100 preguntas de Cuapa. De Corea, tú ya llevas. ¿Voy años de Coca? 71. 71. O sea, tú ya llevas ahí mi librito y veas de 100 preguntas. 100 preguntas. Hace 99 antes la aprende. Las 100 las aprende. Entonces, ¿de Cuapa? Sí, de Cuapa, ya, listo. Mamá, es la primera oración en la bendito. Bendito. Era Carujangua.
Jaupeya oremos es mala Padre Nuestro. Perirema, Dios te salve María. Por orden de credo. Sí. Oremondo analizando oremos. ¿Dónde mandó a entender la bendita, Sí. En serio. Sí, voy a alabarle al Señor. Así. Ahora y Purú siempre la han Ay, Purú. Nunca me olvido. Exactamente. Déjame una amarilla. Él ande bueno, tengo ahí temprano y te diría 8 años yo veo persona la cuña caraí odontóloga la imena de militar la militar o militar sí hetaico así un hetaico así lo único la agradecer a Diego y Chupe. Domingo a las 5 de la mañana en día a la misa vestido. ¿En serio? Sí, vamos barrio Villa Amelia, dejar la ore tu pago sobre Venezuela oña. Neuropsiquiatra. Un Pepe obrero a casto de la hermana escuela, hermano sí, normal 3. Normal 3. Normal 3. Hace un Pepe hay que arriba y la escuela. Pero lastimosamente la escuela no hay que irse. Doy que va sucia la que la chica y me oigo mi era que estero neuropsiquiatra. Bueno, muy bien. Entonces así estábamos conversando con esta familia interesante. Le llamo yo, roja, amarilla, roja. De todos los colores de Yarecotagina entonces. A la pende me voy fuera, me voy a ver cojina. Jaro Huereco y 2 de corazón. 2 de corazón. 2 de corazón. Y uno sí. Uno de ustedes. Bueno, sí. O sea, hay cuacenteina de todos los colores Berecojina entonces. Pero Huereco de todos. Exactamente. Mi tarut, esa movimba, esa mi tarut sí, una sí, pola. Sí. Opinión que está tejiendo. Bueno, así entonces estamos conversando hoy en este programa nuestro y volvemos enseguida con más. Ñande upukwe pupore. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. Papá, mamá, muchas felicidades por sus 50 años y yo les agradezco muchísimo por haberme tenido a mí. No comenté mi nombre, César Daniel Amarilla Rojas. Tengo también los colores de apellido y gracias por la educación que me dieron a peleas y como es normal en una familia, ¿verdad? A lo mejor buenos momentos, malos momentos, pero es lo normal. Gracias a Dios, hoy también he formado mi familia. Estoy muy agradecido con ellos. Yo soy Beatriz Miranda, la señora acá de César Daniel Amarilla Rojas. Y le agradezco a Dios y a la Virgen por haberme dado unos suegros como los que tengo. Porque son espectaculares, son ejemplos para mí y para mi familia. Estoy muy agradecida con la vida por ellos. Yo soy Julio César Amarilla Rojas. Muchísimas gracias. Primero que nada, muchas felicidades por los 50 años que sabemos que no cualquiera llega a ese tiempo, ¿verdad? Y agradecerle por todo el cariño que siempre nos brindaron. Gracias a ustedes estamos acá y por los valores especialmente que siempre nos inculcaron. Muchas felicidades, que sigan más cumpliendo años. Buenas, me presento, soy David Jara, como dicen, soy el segundo de corazón. Y bueno, no queda más nada que agradecerle y felicitarle, por supuesto, por sus 50 años de matrimonio. Bueno, yo más que nada quiero agradecerle por hasta hoy en día, gracias a ustedes soy lo que soy. Y bueno, es
como una segunda oportunidad que me han dado. Usted más que sabe a qué me refiero. Y bueno, más que nada agradecerle y darle gracias a Dios por una familia. No podía ser mejor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Upukwe por estamos aquí con esta familia. Bebé cumplirá entonces 50 años y nada lleva de matrimonio. Qué lindo, entonces 50 años de matrimonio. Amo bebé hoy enamoró la vende comunidad, ven vaya era la vende parroquia. Cacupemí. Bebé de San Miguel. De San Miguel. Sí. Entonces aquí hay con San Lorenzo, está con Luque, imagínate. Luque. Con Ave Benjave. Sí. A parroquia va a San Lorenzo. Entonces ella tres fronteras era hoy Fernando, Luque y San Lorenzo. Bueno, ahora hay cosas la gente que hoy hace mi vaya va en las 50 años a ver cosas buenas. Oye un día lleva a vaya la bello topaga, lleve la pesa de la odura y te la vende matrimonio. Las mujeres son las que mejor recuerdan, así que te preguntar la historia, hablan de menos corroborar tanto. Bueno. Y en esa casa nos conocimos y después lo simpático es que la señora que trabajaba con la otra señora que a él le crió era una señora muy mayor. Sí. Y le dije, la pinta ese de mi tairo va pero me persigue, le dije. Y me dice ella, es más caneana, dije, ¿sabes? A mi niñera jate chupé en serie IT. Era en serie IT. En serie IT, Y sí, ahí nos conocimos, después trabajamos mucho tiempo en la fábrica de Coca-Cola. Sí. Y estando allí fue que por la gracia y la misericordia del Señor seguramente nos puso en el camino una criatura. Y ese es el primero que nosotros hemos adoptado. Entiendo. Sí. Y después de 6 años de tenerle a él como hijo, encargué yo mi propio. Ya. Sí. Y entonces después me quedé allí y siempre me decía, porque estuve como catequista también en Cacupemí, y me decía una catequista mayor ya, de Yarango y la remendada no pecados y le dije yo, pero señores, como hijo de corazón, ese me vengo no nadie priváis o página la pecado se lo van a hacer. Claro. Pero de Yarango se siempre y año de Yara o me o huele cocuata la mitad de hijas. Entonces yo tengo en cuenta eso, por algo no me dio y si viene. Claro. Y después de 6 años yo encargué y le tuve a mi hijo. Claro. Y después ya se me imagina Cacupe mime roico a mi Asunción pe robaco ave Cacupe mi simpático era padre oye mi sí en la capilla. Y la señora que se iba a limpiar como éramos nuevos, entonces venía así de paso y me saludaba, que en paz descanse ahora. Y pasaba por ahí, me invitaba, entonces yo me fui con ella un día a limpiar. Después los sábados se iba ya a limpiar hacia Cañón, y después con el tiempo me di cuenta, porque allá porque tenía retiro de catequesis y un sacerdote canadiense se trataba de la muerte. Y nos dio unos folletos, cómo te iniciaste en la vida cristiana, en tu parroquia, en tu comunidad. Sí. Y ahí decía que teníamos que escribir. Y yo me di cuenta que era muy importante, había sido la visita de esa señora que me hizo iniciar ahí. Claro. En los pocos. Una forma como Dios se manifestó. Sí, entonces, y yo me doy cuenta que ahora recién para ir después de ir conociendo al Señor, me di cuenta que a través de esa señora ya me llamaba al Señor. Claro. Y después pasó un buen tiempo, se llamaba también Cacupemí para catequista que faltaba. Siempre tuve ese deseo de ser catequista, pero la cobardía también, que vio lo que yo voy a decir. Claro, ya que llena, en una de esas, en esos tiempos vino un muchacho que fue seminarista, 2 años creo, y después dejó, y él era el responsable de la catequesis. Le salió un lindo trabajo y no quería desaprovechar porque era hacia Encarnación. Claro. Y vino, como yo me solía ir a la misa y me veía y dice que esa señora es lo que puede reemplazarme. Sí. Y vino llegando. Otra la seminario y nada. No, o se iré más trabajo, cuestiones de trabajo hasta la Encarnación. Hubo ahí. Segunda y no, se haré para oír la carpeta y te voy a presentar con la hermana Enriqueta. Ahí comía pues venir. Pues muchos años. Ahora me fui y me presentó y ahí me dijo te vas a ir porque él era responsable y entonces todos los catequistas estaban más o menos
a su cargo, ¿verdad? Por cualquier cosa. Para hacer ese trabajo. Bueno, antes de Dona Amarilla, vaya de corroborar y una vez cuestión de vaya yo topaco era. Sí. Bueno, luego prácticamente compañero de trabajo. Vengo ya lo vimos hoy y por ahí oía. Upei a pensar por nada. No, sí, cuando se anda asegurado yo diga otro asegurate. Entonces, doña me de acuerdo Upei hay cosas porque la segura la joven la pide vive. A la asesuera algo maguarengo y curoso vive. Ajá, si ve con la con más va lluvia con la de botar. Exactamente. Va de serio y nada la caneja. Entonces, así ve o conseguían día los jóvenes tenían diabetes. Al joven menos mango acá en gracias hoy la asesuera ve ayer poco amo y ese guape segundo a Jape y ya si te ve hay que cocinarme la mantiola allá cae a Pepe ya a hacer la tema la situación y así fuimos ahí después ya pensamos en casarnos teníamos los dos 21 años de mitad 21 años prácticamente. Yo, por ejemplo, la primera novia que tuve, la primera vez, aunque la segura 7 y oigo, y bueno, ajá, está año que tal la suero, dije, está año que tal, campañame con más las 7 oye que pama. Sí. De tanto era un ángel a las 12 de la noche. Anda, comencé y dije, a superar, y ese era, ya, que ya continúa. De convencerte deja ver que como mi ven vai ya me la veña bueno ven va ahora ahora juro vaco a ver ahí varios hay varios ya me le va Upei la que estamos digo a ver la se invita yo integrar la catequista haciendo clase porque jugar la fútbol pete hoy en la canchita con los equipos Upei porque y con la domingo entonces ojalá curso habe un mía a una segunda a la haya de caso la segunda yo iba ya que leo sendete donde hay vengo que te ya se invitar a la fiesta patronal la Cacupe mío fue un oratorio mira chiquito cuando tú ya ese ojalá vete tu vengo que te ya ve sea capete de caray entre pecuña caray hacerte la será no y cuál más pero ya pota entonces Pepe se ha pensado pero se curri vengo ayer hueso corro de Caraíbe gracias a Dios fuera la cena upeña bueno ajá a ella primer tiempo que se envió que no haya potan de moca pilla tiene piecita pues tan de más al revés entonces esa fecha hace 40 años que estamos trabajando en la capilla de que nosotros comenzamos la comisión nueva que agarramos comenzamos con el proyecto de esta obra que tiene 35 metros por 12 entonces ya unos cuantos mitad supuestos y más ningún la comisión veriquía pesante va a poner 24 o 5 años Upei ya rajan más la carga. Así mismo. Se ve que confiarse algunos cuantos se nombramos y caí como para presidente. Exacto. Otro protesta paja, otro todavía de acuerdo. Bueno, otro la de presidente, se haga la vicepresidente el primer reunión de o intervenir para ir la hora de país. O intervenir la país porque yo ya puedo a veces. Ella caray, gracias a mi yoiteina. Sí. Entonces ha intervenido, bueno, señores, vamos a probarle. Pero ya apuntaba hija Roñe Roñe Pirula romba a intensa de roña o festivales a lo grande para allí. Gracias a Dios
11 por Ambaoré, con la ayuda del Señor y de nuestra mamá, y presentamos un proyecto, un plano, lo llamo a plano, proyectos a lo presentar a la comisión. Y ahora, ese ya puede coger cuando hay la plata. Sí. A la comisión saliente, la presidenta ha entregado 280.000 guaraní. La está, pero. Está. 280.000 entregados. 30, 40 millones. Sí. Entonces, yo coge Pepe ya pueda. No ya pueda. Entonces lo ya por la actividad porque lo agua suma hoy porque se está bailando con fía y oreja, más razón. A lo mejor a propósito yo vaya por ahí que te vaya a leer más. Y así fue ahí que comenzamos y de esa fecha, gracias a Dios que nos fuimos muchas veces en preparación, lo armar la grupo de oraciones que estábamos muy bien y gracias a mi señora. Sí. Ella se tira, se vuela porque la gente y a lo mejor la jamás iba. Sí. Y bueno, y esa es la historia. Entonces, como se dan cuenta, queridos amigos, estamos aquí acompañando, ¿verdad?, a esta familia, una familia que hace 50 años unieron sus vidas, tienen 3 hijos, 2 de corazón, y eso es tan interesante, ¿verdad?, en una familia que se quiere, que se ama y sobre todo que da entonces todo de sí. Y así entonces nosotros vamos concluyendo por el día de hoy este programa nuestro Ñande Upucue Poré. Y les dejamos la bendición y esa bendición del Señor y la bendición también de esta familia para cada uno de nosotros con ese testimonio de trabajo, de empeño, donde cada uno, ¿verdad?, muestra cómo Dios va mostrando su camino para ser felices, para realizarnos y para ofrecer también esas cualidades que Él puso en nuestro corazón. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más Ñande Puicuera Poré. Entonces ya saluda a mí, ñambo adiós, que a ver a la cámara, me saluda a Baité, a la gente. Bueno.